Cordial saludo. Queremos darle la bienvenida en nombre de la Agencia Nacional de Minería y Continental Gold. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que todo ese sistema que mantiene la célula viva, es decir, que le está llegando su oxígeno, está funcionando? Ahí es donde comenzamos a hablar los signos vitales, que son las condiciones necesarias que el organismo debe tener al pelo para que le pueda llegar el oxígeno a esas células. Por eso hablamos de respiración. Cuando nosotros valoramos la respiración del paciente, lo que me está indicando es que está entrando el aire para que pase el oxígeno y está saliendo el aire para que bote el CO2. Para eso valoramos la respiración. Primer signo vital. El otro signo vital es el pulso. ¿Qué es el pulso? Sencillamente la sensación de paso de la sangre por un punto en uno de los vasos sanguíneos llamados arterias. ¿Eso qué me indica? Pues que el corazón está bombeando. Si siento el pulso, el corazón está bombeando. Y si el corazón está bombeando, pues me está repartiendo el oxígeno por medio de los glóbulos rojos a las diferentes células del cuerpo. Llevamos dos signos vitales. Pero hay otros dos que son la famosa presión arterial y la temperatura. Entonces la presión arterial, ¿qué me indica? La fuerza con que el corazón está bombeando. Pero uno podría hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la presión arterial normal? Entonces, más o menos entre 120 milímetros de mercurio y 80. ¿Qué valor está? 120, 80, 110, 70, más o menos en el promedio. Uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿y si lo que nosotros estamos midiendo con la presión arterial es la fuerza con que el corazón está bombeando, por qué me da dos valores? La explicación es muy sencilla. Cuando el corazón bombea, cuando el corazón se contrae, que lo llaman sístole, cuando el corazón se contrae o cuando hace sístole, pues es la máxima fuerza con que bombea, ese es el 120. Cuando el corazón se vuelve a llenar de sangre, se relaja para volverse a llenar de sangre, la sangre no se queda quieta. O sea, la que impulsó antes sigue, no a la misma velocidad con que iba antes, más despacio, pero sigue, no queda frenada. Ese es el 80. Entonces 120 es la presión con que bombea el corazón y 80 es la presión con que se desplaza la sangre cuando el corazón no está bombeando. ¿Por qué la presión es un signo vital? Sencillo, porque si el corazón no bombea con la suficiente fuerza, si bombea muy pasito, si la presión arterial está muy bajita, pues entonces el glóbulo rojo no va a alcanzar a llegar hasta la célula. Por tanto no le va a aportar el oxígeno, por tanto la célula se va a morir. Por eso la presión arterial es un signo vital. Si la presión arterial está muy alta, pues allá tenemos otro problemita. Si la presión se sube demasiado en un sistema hidráulico, pues rompe la tubería. Sencillamente tenemos un corazón y tenemos una tubería y tenemos un fluido por dentro llamado sangre. Lo mismo le pasa al cuerpo humano. Por eso no podemos permitir ni que la tensión esté muy alta porque se puede romper la tubería, ni que esté muy bajita porque no alcanza a llegar el glóbulo rojo hasta la célula para oxigenarla debidamente. Eso es la presión arterial. El organismo tiene unos sistemas muy interesantes para controlar esa presión arterial que nos explican las razones de lo que hacemos cuando prestamos un primer auxilio. Y el último, llamado temperatura. ¿Por qué la temperatura es un signo vital? Y eso no se les olvide de aquí en adelante. La hipotermia, es decir, la baja temperatura, la hipotermia mata. Nosotros siempre debemos proteger a los pacientes de la hipotermia, así estemos en el clima más caluroso, porque el paciente está afectado por un trauma o está afectado por una enfermedad médica, entonces no tiene la posibilidad de regular su temperatura y pues hay que protegerlo del frío. ¿Cómo explicamos la temperatura como signo vital? Si nosotros prendemos un carro a las 3 de la mañana y lo ponemos a subir una pendiente bien inclinada, de una vez el carro se apaga. A nosotros nos pasa lo mismo. Si lo dejamos calentar bien, va a subir perfecto. Lo mismo le pasa al cuerpo humano. Se le baja la temperatura y se apaga. Entonces ahí tenemos los 4 signos vitales: pulso, respiración, presión arterial y temperatura. ¿Qué necesitamos nosotros para tomar la presión arterial? Necesitamos un tensiómetro y además de eso saberlo usar. Y la temperatura, pues necesitamos el termómetro, pero es algo que no intervenimos mucho en un primer auxilio, además que no cargamos el termómetro en el bolsillo para todas partes. ¿Qué nos queda? El pulso y la respiración. ¿Qué necesitamos para tomar el pulso? Los dedos. ¿Qué necesitamos para la respiración? Pues tener la capacidad de mirar si el tórax se está moviendo.
¿Tenemos esa capacidad llevada para todas partes? Pues sí. Entonces, por eso en el primer auxilio nos basamos en el pulso y la respiración. En estadios más avanzados de la valoración, cuando ya nos llegue el tensiómetro, pues sí nos da información útil. Cuando ya nos llegue el termómetro, pues sí nos da información útil que nos puede servir muchísimo en la primera hora que nosotros estamos hablando, donde salvamos al 75% de los pacientes, pero inicialmente nos podemos defender perfectamente sin eso. Venga, les cuento lo interesante de cómo funciona el organismo y cómo es una máquina perfecta, viendo la parte de la presión arterial, igual que en un sistema hidráulico. Si nosotros tenemos un sistema hidráulico, una bomba, una tubería, un fluido, ¿cómo podemos hacer para que suba la presión? Aumentamos la fuerza de la bomba, reducimos el calibre de la tubería o aumentamos la cantidad de líquido. Con cualquiera de esas tres cosas podemos subir la presión. Eso hace el cerebro. Entonces el cerebro le dice, oiga corazón, bombee más duro. El cerebro le dice a las arterias que tienen una capa muscular en su pared, dice contráigase, cierra el calibre de la tubería, disminuye el calibre de la tubería, y le dice al riñón acá, porque todo el mundo cree que el riñón está acá y está acá, arribita, protegido por las costillas, y le dice al riñón, oiga riñón, deje de sacar líquido porque necesito subir la presión. Y cuando pasa al revés, cuando la presión se sube mucho, el cerebro dice, oiga corazón, bombee más pasito, oiga arteria, relájese, aumenta el calibre de la tubería. Oiga riñón, comience a sacar líquido y baja la presión. Eso lo estamos haciendo cada millonésima de segundo en nuestro cuerpo. Las personas que sufren de la tensión, ¿cómo no? Es porque han perdido ese mecanismo de regulación. Y médicamente, ¿cómo se les controla? Con alguna de las tres cosas. O hay medicamentos que bajan la fuerza de la bomba, o hay medicamentos que mantienen las arterias dilatadas, o hay medicamentos que ponen el paciente a orinar para que filtre bastante líquido y así le mantienen la presión bajita. ¿Qué tiene que ver eso con primeros auxilios? ¿Para qué nosotros canalizamos un paciente para ponerle líquidos? Pues ya tenemos la respuesta, sencillamente para mantener la presión dentro del sistema y que el oxígeno alcance a llegar a través de los glóbulos rojos a las células. Si el paciente tiene una hemorragia interna que nosotros no estamos viendo, pero la hemorragia sí lo va a deteriorar, al canalizarle y colocarle los líquidos estamos manteniendo esa presión. Entonces, dense en cuenta que la aplicación de un primer auxilio no es solamente seguir unas reglas que lee uno en alguna parte, tiene uno que entender lo que está haciendo y al entender lo que está haciendo, eso le va a permitir realmente ser eficiente frente a la atención del paciente. Entonces ya tenemos claros cómo son las condiciones de los signos vitales que nos permiten valorar que el sistema está funcionando para que le llegue oxígeno a la célula. Repasemos el pulso. ¿Cómo valoramos el pulso? Este dedo ya todo el mundo sabe que no, yo creo que uno ya nace sabiendo que este dedo no se usa para tomar pulso, porque uno puede sentir el propio pulso. Entonces se toma con estos dos dedos, los coloca así para que queden ubicados sobre la arteria, si no quedarían así. Por ahí algún otro autor le dio por decir que con este dedo podía pasar lo mismo que con este, entonces que mejor se tomara con estos dos. Pues para no pelear con nadie vamos a tomarlo con estos tres. Entonces al nosotros utilizar los tres dedos vamos a cubrir una mayor área al mismo tiempo y vamos a encontrar el pulso mucho más rápido. ¿Dónde podemos encontrar pulso? En muchas partes del cuerpo, donde uno pueda comprimir la arteria contra algo que esté sólido por debajo. Entonces tenemos pulso temporal, pulso carotidio, que sí es el más importante. Podemos tener pulso aquí a esta altura del lado del cúbito, se llama pulso cubital, el famoso pulso radial. Podemos encontrar pulso inguinal, hay pulso por detrás de la rodilla, hay pulso en el dorso del pie, o sea, hay pulsos por muchas partes. Pero en primer auxilio, el pulso más importante es el que nosotros encontramos en el cuello. Ese es el que nos permite tomar decisiones. Existe la posibilidad de que yo tome el pulso que está acá, que es el pulso radial. Ahí uno puede tener la referencia que es la antena del radio. Si nosotros tomamos el pulso, puede ser que nosotros no encontremos pulso radial y sin embargo el paciente todavía tenga pulso carotidio. Quiere decir que el corazón ya está como en las últimas, alcanza a bombear hasta acá, pero no alcanza a bombear hasta acá. Por eso es que las decisiones las tomamos basadas en ese pulso. ¿Cómo serían los puntos de referencia para tomar el pulso? Primero, pues obviamente es claro que uno tiene que tener su paciente expuesto para poderlo valorar. Nosotros vemos aquí la manzana. Si nosotros nos vamos un poquito hacia adentro, aquí hay un músculo gordote que se llama el esternocleidomastoideo. Entonces, entre la manzana de Adán, que es realmente el cartílago tiroides, y el músculo esternocleidomastoideo hay una zanjita. En esa zanjita nosotros encontramos el pulso carotidio. ¿Cuánto tiempo debemos tomar el pulso? Inicialmente nosotros debemos tomar el pulso entre 5 y 10 segundos.
¿Por qué entre 5 y 10 segundos? Porque lo único que me interesa a mí saber es si tiene o no tiene. El pulso radial en la muñeca del paciente, por el lado donde está el dedo gordito, la antena del radio, aquí hay una eminencia ósea. De esa eminencia ósea hacia adentro, o sea, en la mitad externa del antebrazo, ahí colocamos los 3 dedos y ahí vamos a encontrar el pulso. Entre 5 y 10 segundos porque nos interesa saber solamente si tiene o no tiene. En primer auxilio pues existe el pulso femoral, queda exactamente en la ingle, pero en primer auxilio no es muy útil porque no es un abordaje fácil, aunque sí es fácil de encontrar, pero no fácil de abordar. Y en determinadas situaciones pues se puede prestar para malos entendidos frente a las personas que puedan estar mirando, e igual nosotros no vamos a tomar decisiones con ese pulso. Entonces por eso el que debemos tomar es el pulso carotidio. Pero vamos a aprender otra cosita que normalmente no vemos por ahí en los cursos que podamos realizar. Cuando vayamos a tomar el pulso carotidio, primera regla, escondamos este dedo. Segunda regla, tomemos el pulso por el lado que nosotros estamos y no por el lado contrario. Es decir, yo estoy abordando por este lado al paciente, es decir, por el lado del derecho del paciente, entonces escondo este dedito y tomo el pulso por este lado. ¿Cuál es la razón? Porque aquí todo es con un porqué. La tendencia es hacer esto, deja uno este dedito suelto, hace esto y este dedo por aquí queda bailando, ¿no? Si el paciente no tiene pulso, uno comienza a estresarse. Y al estresarse, entonces uno empieza a buscar el pulso. O sea, uy, este man no tiene pulso, y empieza a buscar el pulso. Y resulta que como este dedito está suelto, uno empieza a apretar los dos inconscientemente, porque el estrés no le permite tener control de todo al mismo tiempo. Empieza a estrangularlo. Por eso es que uno debe esconder este dedito, para evitar el hacer esto. ¿Y por qué lo hacemos de aquí para allá y no de allá para acá? Exactamente por la misma razón, porque es mucho más fácil hacer fuerza de allá hacia acá que de aquí hacia allá. Entonces le permite controlar la fuerza con que uno pueda estar aplicando el pulso. ¿Y por qué debe controlar esa fuerza? Pues sencillo, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que ahí había un seno carotidio que llevaba la presión al cerebro? Cuando nosotros le hacemos demasiada fuerza, pues él lo que interpreta es que se subió la presión, es un sensor de presión, entonces él lo que detecta es que se subió la presión. Y si nosotros no encontramos el pulso es porque el paciente está mal, de pronto está perdiendo sangre por algún lado, y nosotros dándole la orden al cerebro de que baje la presión. Por eso escondemos este dedo y lo hacemos por este lado, para evitar estrangularlo y para no hacer fuerza sobre el seno carotidio y hacer que se estimulen los reflejos para bajar la presión. El pulso, 5 o 10 segundos, ¿tiene o no tiene pulso? Después vamos a ver el tema de la respiración. Hay una organización a nivel americano que es la Asociación Americana del Corazón, la famosa AHA. La Asociación Americana del Corazón es la que regula todos los protocolos de reanimación cardiopulmonar, es decir, paciente en paro cardiorrespiratorio y esas cosas. La Asociación Americana del Corazón hoy indica que para mirar si el paciente respira, única y exclusivamente nos agachemos y miremos. Recomendación, no miremos desde arriba, porque desde arriba no se ve tan bien como si nosotros lo miramos desde acá. O sea, es mucho más fácil agacharse. Antes se hacía una cosa que se llamaba MES, que era mirar, escuchar, sentir. ¿Mirar qué? El movimiento del pecho. ¿Escuchar qué? La salida del aire por la nariz. Y sentir ¿qué? La salida del aire por la nariz. Entonces uno acercaba su pabellón auricular a la nariz del paciente para sentir la salida del aire, para escuchar la salida del aire, y al mismo tiempo estaba mirando la expansión del tórax. Por eso se llamaba MES, mirar, escuchar, sentir. Lo quitaron hace 15 años del protocolo. El hecho es que dentro de los protocolos que vamos a estandarizar, vamos a manejar el MES, porque es muy útil. Me da 3 informaciones para poder saber si el paciente está respirando. Conclusión del MES, mirar, escuchar, sentir. Oído a la nariz, siento y escucho la salida del aire y observo la movida del tórax. Entre 5 y 10 segundos, la misma razón. Solamente necesito saber si respira o no respira. Ya miramos los 2 signos vitales que eran los que más nos interesaban, que era el pulso y la respiración. ¿Que cuánto es el pulso normal? ¿Que cuánto es la respiración normal? En este momento no lo vamos a ver porque solo queremos saber si respira o no respira, si tiene pulso o no tiene pulso, porque es el primer paso. Ya sabiendo que el sistema está funcionando a través del pulso y la respiración, pues entonces ahora viene qué tenemos que hacer con el paciente suponiendo que no tenga pulso y no respire. Pongámosle mucha atención a lo que les voy a decir en este momento. El secreto para poder salvar la vida de una persona es hacer las cosas que tiene que hacer en orden, en forma de protocolo. ¿Qué es un protocolo?
una serie de pasos lógicos y ordenados en busca de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Salvarle la vida al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me puedo saltar de paso 1 al 4 y del 4 devolverme al 2 y después irme para el 6 y después volver al 3 y después ir al 5, porque así esa persona no se va a salvar. Tengo que hacerlo en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Existe una mnemotermia para ese orden, que es el famoso A, B, C, D, E. ¿Qué significa el A? Vía aérea permeable. ¿Qué es vía aérea permeable? Que no hay ningún obstáculo para que el aire entre al pulmón, ese primer punto. ¿Qué es B? Que el proceso de respiración está funcionando. A de vía aérea, B de ventilación. ¿Qué es la C? Que todo el sistema circulatorio, el sistema hidráulico esté funcionando. Eso es la C. ¿Qué es la D? Que el estado neurológico del paciente esté apto o no apto. Eso lo encontramos en la valoración, es decir, el famoso déficit neurológico. ¿Y qué es la E? La E es el examen general, o lo dicen exponerlo, que es desvestir y examinar completamente al paciente y volverlo otra vez a cubrir, porque recuerden que la hipotermia mata. En el proceso de la E es cuando nos vamos a detener a mirar cuánto es el pulso, cuánto es la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, porque ya vamos a tener más tiempo para hacerlo. De hecho, lo que yo les estoy explicando se divide en dos fases. La primera, que es la famosa valoración primaria, que en la valoración primaria yo busco lo que me va a matar al paciente ya. Y en la valoración secundaria busco el riesgo. Si el paciente tiene una fractura de tibia y peroné, tiene una fractura de la pierna, eso se queda para la E, porque la fractura de la pierna no me lo va a matar. Entonces debo comenzar es por la valoración primaria. Por eso es que solamente miramos tiene o no tiene pulso. Valoración primaria. A, B, C, D, E.